Estamos de regreso en Negocios en Imagen. Aún con veda electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó la mañanera con una buena noticia: la reducción de la pobreza laboral. Y es que ayer el Coneval reportó que el porcentaje de pobreza laboral en México se redujo en 1.9 puntos porcentuales al cierre del primer trimestre de este año. Vamos a platicar con José Nabor Cruz. Él es secretario ejecutivo precisamente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Darío. Un gusto platicar de nueva cuenta contigo y todo tu auditorio. También te saluda Rogelio Varela. Saludos, doctor Nabor. ¿Qué tal, mi estimado? Muy buenas tardes. Platícanos de esta reducción, qué significa, cómo se da y cuál es la expectativa para este año que tiene el Coneval. Claro que sí. Una vez que el INEGI hace pública la actualización de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, como ocurrió el día lunes, para los datos correspondientes al primer trimestre de 2024, pues desde Coneval, como se hace con regularidad, nos damos a la tarea de estimar los niveles de pobreza laboral. Para justamente recordarle a tu auditorio qué es pobreza laboral, bueno, tomamos la información exclusivamente de los ingresos laborales que está contenida en la NOE y lo comparamos con el valor monetario de las canastas alimentarias, tanto en su ámbito urbano como ámbito rural, que para abril de 2024 la canasta alimentaria en el ámbito rural cuesta 1,761 pesos y en el ámbito urbano 2,298 pesos. Entonces tenemos que 35.8% de la población promedio nacional tiene ingresos laborales, insisto, exclusivamente laborales, por debajo del valor monetario de la canasta alimentaria. Por lo tanto, este 35.8% está en situación de pobreza laboral. Algunos elementos relevantes para esta medición es que sí, efectivamente, después de 4 años se ha logrado ubicar este indicador por debajo del último nivel más bajo de toda la serie histórica, que era el correspondiente al primer trimestre de 2024, justo el trimestre previo al inicio de la pandemia por COVID-19 hace 4 años, donde los niveles de pobreza laboral se ubicaron en un poco más de 36% de la población. A partir de la pandemia, y como también en algún momento lo hemos platicado con ustedes, hubo un fuerte incremento de pobreza laboral que se ubicó hasta 46% de la población hacia el segundo semestre de ese 2020 y progresivamente ha habido una tendencia de recuperación hasta que, insisto, 4 años después ya nos ubicamos por debajo de este nivel prepandémico y prácticamente de la serie histórica comparable entre el primer trimestre de 2009 al primer trimestre de 2024 tenemos el punto más bajo de la serie con este 35.8% de la población en situación de pobreza laboral. Claro. Doctor Nabor, ¿cómo entender esta caída que se dio ya en este trimestre, en este primer trimestre, en la pobreza laboral? Hay 2 factores relevantes. El primero es que se tiene evidentemente se continúa, al menos lo que hemos identificado en cuanto a la información del mercado laboral que nos ofrece la ENOE, se continúa con esta tendencia de recuperación o tendencia creciente de creación de empleos en el país. Eso por un lado, y por otro también cuando comparamos en términos anualizados, tenemos un incremento del ingreso laboral real promedio per cápita de 7.2% entre el primer trimestre de 2024 y el primer trimestre de 2023. Entonces, ciertamente estos 2 factores, el continuo crecimiento del número de empleos en el último año, así como este importante incremento anualizado en términos reales de los ingresos laborales, han permitido ciertamente tener esta reducción. Y también debo decirlo, sobre todo con los 3 primeros meses de este año, que tuvimos una estabilización en el incremento anualizado de las canastas alimentarias que rondó prácticamente el 6% anualizado, pues eso también permitió que después de casi 2 años que teníamos todavía niveles mucho más altos del incremento anualizado del valor monetario de la canasta alimentaria, ha habido prácticamente una tendencia a oscilarse en torno a ese 6% y que eso de alguna manera también permitió este buen resultado del primer trimestre de 2024. ¿Y cuál es la expectativa para lo que resta del año, José? Bueno, evidentemente en cuanto a los factores que componen este indicador, un elemento crucial
será cómo se comporten los precios de algunos alimentos componentes de esta canasta alimentaria, porque ciertamente en el último dato que hemos publicado ya para abril de este 2024 tenemos un ligero incremento de 1 punto porcentual entre los meses previos, el primer trimestre de este año y el abril de 2024 de la canasta alimentaria. Traemos para el mes de abril un anualizado que ya ronda el 7% entre abril de 2023 y abril de 2024. Será importante ahí, y sobre todo Banxico, cuáles serán las medidas en torno a política monetaria y las decisiones que ellos planteen en términos de mantener o no los niveles de tasa de interés, como ha sido en los últimos anuncios mensuales por parte del Banco Central. También el tema de las sequías que puedan afectar en algún porcentaje los volúmenes de producción nacional de granos básicos, que si este problema se agravara para el actual ciclo de cosechas, pudiera también tener un factor que presione hacia arriba algunos granos como el maíz y evidentemente también precios internacionales del trigo y del sorgo. Podría ser un factor que me parece que sí podríamos poner en un foco amarillo en los siguientes meses. A partir de otros datos macroeconómicos, pareciera ser que el mercado laboral está estable, está en términos positivos, y yo plantearía más en términos el foco amarillo en cuanto a la evolución de algunos alimentos, y que eso pudiera frenar esta tendencia de reducción de pobreza laboral en el segundo o tercer trimestre de este año. Claro. Doctor Nabor, algunos estados, sin embargo, siguieron incrementando su pobreza laboral. En el reporte se menciona Oaxaca, Baja California, también del estado de Hidalgo. Sí, sobre todo me parece que ahí es un tema de las estructuras productivas regionales. Desafortunadamente Hidalgo, que había tenido una caída fuerte hacia el segundo trimestre del año pasado en sus niveles de pobreza laboral, lleva ya 2 trimestres con una incremento, una tendencia de incrementar los niveles de pobreza laboral. Esto se debe a algunos factores en donde han ido disminuyendo sobre todo actividades del sector de la construcción. Sí vemos que hay algunos elementos en términos de la plantilla laboral asociada a este subsector de la construcción que pueden estar afectando una disminución de ingresos laborales. Es un fenómeno que ya en el detalle más focalizado en estados como Hidalgo vemos que hay una ligera caída de los ingresos tanto de la parte de la construcción como también de transportes y comunicaciones. El ingreso laboral cayó un 16%. En el caso de la construcción, el ingreso laboral entre el primer trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, en el caso particular de Hidalgo, cayó un poco más del 20%. Entonces son factores que ubicaron a Hidalgo con este incremento de pobreza laboral. Baja California, que si bien en el agregado tiene bajos niveles de pobreza laboral, ronda el 21.7% para este primer trimestre de 2024, vemos también una reducción en cuanto al número de ocupados, sobre todo en la parte de servicios. Hubo una contracción anualizada del 13% de trabajadores en el sector servicios diversos, y eso pues también plantea una reducción en términos de la masa salarial de ese estado. Hay otras entidades que tuvieron en contraparte una mejor trayectoria económica y consecuentemente una reducción en cuanto a los niveles de pobreza laboral. Campeche es para este primer trimestre de 2024 es la entidad que tuvo una mayor reducción en términos anualizados, y aquí en contraparte tiene justamente todavía un mayor volumen de ingresos laborales en el sector construcción, industria extractiva y electricidad, y eso claramente benefició a que tuviera esta reducción de pobreza laboral en el estado de Campeche. Pues José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval, te apreciamos mucho estos minutos. Al contrario, muy buenas tardes. Gracias. Que pases muy buena tarde. Vamos.